que llevaba tiempo en mi mente, yo llevaba tiempo dándole vueltas a hacer este viaje, pero no me decidía. Y entonces el motor para hacerlo en este momento, digo que os sorprendería porque cuando llegó esa motivación ya no existía. Y entonces había otras y es que creo que un motivo no puede esclavizar una experiencia. Porque creo que la propia experiencia tiene creo que, como digo, la propia experiencia tiene su valor en sí y, por ejemplo, el entrenar en este caso y el mejorar no puede tener un objetivo fuera de sí mismo. Imaginaros, más o menos entendamos la idea, que estamos en un bonito campo espigado, ¿vale? De espigas. Y nos decidiéramos únicamente a recolectar una sola espiga, perdiendo el resto de la cosecha. Hay una frase muy buena de Bruce Lee que dice it's like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Dice, si miras a la luna bueno, apuntando con el dedo y te concentras en el dedo solo, te vas a perder toda la gloria celestial. Claro, pues esto es igual. Muchas veces vivimos así y me parece que desmerece bastante el valor de la experiencia vital. Si todo lo que estamos haciendo se orienta a un fin, eso en tu vida ha quedado como ese fin, lo hayas conseguido o no. Si no lo has conseguido, frustrado. Si lo has conseguido, todo lo que has hecho para eso, ¿dónde queda? Y a esto vamos, es una de las nociones mejores que bueno, está en Aristóteles. Iba a decir en Occidente, pero realmente se saca de Aristóteles, que es los actos perfectos. La noción de actos perfectos son aquellos actos que tienen su fin en sí mismos. Por ejemplo, vivir. La pregunta ¿para qué vives o por qué vives? No tiene sentido para Aristóteles, porque es como el ¿por qué crecen las plantas? Pues crecen. ¿Cómo que por qué? ¿Qué pregunta es esa? Lo único que puedes preguntar es ¿por qué haces esto? Es ¿por qué vas a comprar pan? Pues sí, las acciones humanas normalmente tienen el fin fuera de sí, pero la naturaleza no. La naturaleza, el fin está dentro de la propia acción. Y en Oriente no se dice actos perfectos, sino que dicen que los actos no tienen actos que carecen de fin. Pues es lo mismo. Decir que tiene su fin en sí mismo y que no tiene fin, al final es como el poema de Hölderlin, que Die Blumen blühen ohne Warum. Las flores florecen sin porqué. Claro, la naturaleza actúa así, no tienen un porqué las cosas. Y entender esto y aplicarlo a tu vida, intentar que tus actos recolectes simplemente los frutos de una experiencia vital, yo creo que es la única forma de sentirse satisfecho. No aquel que va a ese campo que decíamos y coge esa espiga porque se espera que las espigas sean verdes y el resto son amarillas, sino que en vez de ir al campo y recoger lo que espera, va al campo y ve lo que hay. Y no lo que supone que debe encontrar, no lo que quiere encontrar, sino que estará hambriento, aunque ante sus ojos se presente un vergel, da igual, porque quiere encontrar lo que busca y no lo que hay, y entonces pierde toda esa experiencia vital. Y bueno, pues en ese sentido, lo que respecta a mí del campeonato ya sabéis que, pues bueno, pues vale. Pues vale. Bueno, último fragmento que leo de Boecio ya, os digo, y ya pasamos un poco más con el emperador filósofo. Dice, ahora bien, las riquezas no pueden saciar ni extinguir la avaricia. El poder no conseguirá jamás hacer dueño de sí mismo al que se ve encadenado en las prisiones de sus vicios. Por último, una dignidad conferida al malvado no solamente no lo hace digno de ella, sino que más bien lo traiciona haciendo patente su indignidad. Y esto, ¿por qué? Sencillamente porque a vosotros os gusta dar nombre falso a las cosas.
atribuyéndoles naturaleza muy distinta de la que tienen, lo que decíamos antes, de los nombres. Pero después los hechos vienen a desmentiros. He ahí por qué ni vuestras riquezas, ni vuestro poder, ni vuestras dignidades merecen llamarse con estos nombres. Es cierto que el optimismo de la filosofía clásica y medieval ahora mismo es muchas veces difícil de mantener, pero bueno, creo que tiene mucho que ver con la fuerza y... porque realmente leer a Marco Aurelio y leer a Boecio, pero con Marco Aurelio especialmente, no es que lo leas y de repente te sientas feliz, no, lo que te está diciendo es muy duro. Lo que te está diciendo Marco Aurelio, esta forma de vivir es muy dura. No es los mundos de Yuppie, al contrario. Si realmente de lo que se trata es de tener mucha fuerza para poder ejercer esto. Entonces, ese optimismo antiguo de los filósofos está lejos de ser algo que tú lees y ya te encuentres bien, ¿no? Esa medicación, no, es algo que tienes que sustentar en tu ser y luchar porque ese optimismo se haga realidad. Al final no estamos hablando de verdad o no verdad, estamos hablando, puede ser igual una ficción, lo que te esté diciendo él o lo que esté diciendo el contrario. Se trata de cuáles son las consecuencias de esa ficción y qué se necesita para sostener esa ficción. Termino con Boecio. No. Sí, esto lo he mencionado antes. Eso, termino con Boecio. De todo lo que anteriormente hemos sentado, como cierto se desprende que los que poseen, practican o adquieren la virtud tienen siempre buena fortuna. Repito, para aceptar esto es de todo lo que anteriormente hemos sentado. Empieza lamentándose y empieza hablando de otro sentido de fortuna y tal, pero luego, vale, acepto, esto es como los diálogos platónicos, acepto todos los pasos que me vas diciendo, entonces llego a la conclusión. En el momento que haya algo que no acepte, estamos perdidos, vale, pero tiene muchas cosas que es difícil de aceptar, pero bueno, ahora mismo no nos importa, porque dice, siempre es mala para aquellos que viven en los vicios. Bueno, pues vale. Ello es muy cierto, pero nadie quiere reconocerlo, por lo cual el sabio no debe irritarse cuando haya de luchar contra la fortuna, del mismo modo que el valiente no se indigna cuando suena la trompeta que lo llama a la guerra. La equiparación de filósofo, sabio y guerrero siempre es muy usada, porque el guerrero se le ofrece la ocasión de adquirir más gloria y al sabio la de consolidar su virtud. Esa es la razón de que se llame virtud. Virtus, fuerza, ¿no? Es lo que decía, que es que para mantener esto necesitas fuerza. ¿Qué significa valor? Porque apoyándose en sí misma no se deja vencer de la adversidad. El que pretenda cultivarla, que no busque placeres, que no piense languidecer en la molicie. Entonces, creo que ya decía antes que conectar este seminario con el anterior, hemos comenzado enarbolando la bandera de la serenidad y habiendo desechado honores y méritos, principalmente en Marco Aurelio, pero Boecio, ya te digo, aunque no era uno de estos llorones que proliferaban por Europa, sí que es el último romano, así que tampoco vemos ya cosas en él que ya no pertenecen a ese mundo clásico. Y rozando esas implicaciones ya que teníamos en marzo, quiero recordar así levemente que desmontábamos esa causalidad y esa conexión que había entre el merecer y resultado, entre esfuerzo y resultado, entre razón y merecer, y claro, el hecho de que la autosuficiencia, de que si yo me esfuerzo yo tengo lo que me merezco y si me va bien en la vida pues más o menos considero que es porque yo me lo he currado, ¿no? Lo que decíamos. Y eso también tiene otra implicación, que es la que me gustaría entrar ahora y que no señalé en su momento, y es que si yo tengo lo que me he ganado y no reconozco todo lo que hay alrededor funcionando y no solo mi esfuerzo,
implica que el resto tiene lo que se merece y que a su vez es responsable de lo que le pasa a cada uno. Esa culpabilidad potente, ¿verdad?, de judeocristiana. Y creo que la verdad que hay que tener poca vergüenza y poca sensibilidad con el mundo para poder decir estas cosas. Porque ese doble juego de culpabilidad y de mala conciencia da un cierto sentido vil a la responsabilidad. Cuando tú dices, eres responsable de lo que te pasa, ¿cómo que soy responsable de lo que me pasa? ¿Cómo podemos decir con cierta honestidad que las cosas de los demás son una especie de pago divino, una especie de en el fondo todo esto que te está pasando es porque has sido de tal o cual manera? ¿Qué es eso? O sea, poniendo ejemplos extremos, ¿no? Dice, ¿cómo alguien que nace con una enfermedad incurable es responsable de lo que tiene? ¿Cómo puedes decir eso? Y no se te cae la cara de vergüenza, ¿no? O alguien que tiene que caminar todos los días 10 kilómetros para encontrar agua y no puede ir a la escuela, o puedes decir que se merece lo que tiene. Ya no casos tan extremos, cuando confías en alguien y traiciona tu confianza, puedes decir que tú eres el responsable de lo que pasa en tu vida en ese sentido. Yo creo que eso es no entender. Si somos consecuentes con las conclusiones que alcanzamos en el anterior seminario, y creo que la verdad que volviéndolo a ver fueron muy pertinentes las preguntas que me realizaron después del seminario, porque había dejado algunas cosas no del todo bien atadas, y creo que con las preguntas más o menos se resolvió. Pero bueno, si hay algo que también de los otros seminarios me podéis comentar, oye, mira, esto no me lo creo. Entonces, si somos consecuentes con las conclusiones del anterior seminario, y no solo eso, sino con ya digo, no hace falta ver el seminario anterior ni que yo haya descubierto nada, simplemente mirar al mundo, ¿no? La conclusión que se deriva es, si mantenemos esa noción de responsabilidad, lo que se deriva es una perfecta irresponsabilidad. No somos responsables. Esta responsabilidad fruto de la culpa no hay quien la sostenga. Pero es cierto que creo que sería un error permitir a nuestros contrarios en esta lucha, si es que hay alguna lucha, adueñarse de una isla tan valiosa como es la responsabilidad, sin presentar al menos batalla. La noción reactiva de responsabilidad y tan negativa creo que no es la única que manejamos. No voy a inventarme yo una nueva, creo que hay otra, pero que es muy distinta, y que podemos llamar, ya algunas ramas de la filosofía han llamado responsabilidad infinita, que es profundamente positiva, por otro lado, y que tiene que ver con hacerse cargo de las cosas. Como siempre digo, estos esfuerzos teóricos solo tienen valor si lo llevamos a la práctica. O sea, a mí no me interesa para nada hacer un juego erudito en el que discutamos sobre palabras como pasaba antes, ¿no? Y no, es que la responsabilidad es esto, no, es que es lo otro, no, es que esto es muy importante, es que esta filosofía está ligada a la vida, y si fuéramos inmortales no habría filosofía, pero bueno, como no es el caso, pues tenemos que hacernos cargo de ciertas cosas, y creo que la responsabilidad es algo que no podemos dejar de lado. Y por eso, desde luego, he cogido de apoyo a la escuela estoica, por esa... Marco Aurelio, de hecho, en más de una meditación te dice, cierra el libro, y que de lo que se trata es de vivir, déjate de teorías, que de lo que se trata es de la praxis, ¿no? Y es conocida esta escuela por, ya decía, lo he dicho antes, por el esfuerzo de coherencia con uno mismo. Entonces, para comprender esta otra noción de responsabilidad creo que nos es muy útil, y hay que entender el azar que hemos venido manejando, aunque no lo hayamos hecho explícito.
La imagen de... Para explicarla, es la misma noción que usa Boecio. Para explicar esta noción de azar, que se han usado muchas imágenes, como la tirada de dados, yo voy a coger la de saltar a un precipicio. ¿Vale? Planteemos esa situación, que tenemos que saltar a un precipicio, que no sabemos si nuestras fuerzas son suficientes como para llegar al otro lado. Hay una distancia, te estamos midiendo nuestras fuerzas, y detrás tenemos una pared esta de las películas de Egipto que se van cerrando, o de Indiana Jones, con pinchos y todo eso, ¿no? La tenemos detrás, que podríamos decir que es la pared del tiempo. Pues no se puede no saltar, porque esa pared va detrás de ti, empujándote. Y al contrario que en la teoría tú estás haciendo un problema matemático y puedes parar. Cuando no sabes seguir, paras. Ya está, dejas el problema sin terminar y ya está. Pero en la vida no. En la vida hay un desenlace. Hagas, actúes, no actúes, siempre va a haber un desenlace, uno solo. No es como... los que saltan, el 50% se cae, el 30% se tropieza y también se cae, y el 20% consigue pasar. No, esto no es el gato de Schrödinger. Aquí la tapa está levantada y solo te va a pasar una de ellas. Entonces, si vas a saltar y de repente ves un cartel en el que te pone el 50% de los que saltan se caen, ¿cuál es la apreciación que genera en mi mente? Duda, miedo, inseguridad. ¿Qué más da? Yo solo soy uno. Es más, en vez de 50 pongamos el 99% se cae. Tienes que hacer lo mismo, tienes que saltar, te vas a caer o no, pero solo eres uno. Entonces, ¿cambia acaso el salto? El salto es el mismo. El desenlace va a ser solo uno. Y toda probabilidad no nos sirve si nos toca saltar. Entonces, de aquí yo creo que se deriva lógicamente una actitud, que algunos ya os digo, han llamado tirada de dados, y es precisamente entender que el buen jugador pone toda su suerte en una tirada. No calcula cuántas tiradas generando probabilidades. No, eso es solo una ficción, porque eres uno y solo tienes un salto.